Y no sé si voy a dirigir o voy a predicar ahora, voy a hacer una mezcla de ambas cosas. ¿Quiénes son papás? Alcen su mano. Bien alto, ¿verdad? Creo que es un privilegio, es una responsabilidad ser papá, ¿verdad? A veces se sufre ser papá, pero muchas veces, la mayor parte de las veces, creo que se disfruta ser papá. Porque aunque crean, ¿verdad? Aunque no lo crean, yo creo que en medio aún de los sufrimientos hay un gozo detrás de ello, porque se sufre por la persona a quien uno ama, un hijo, una hija. Y creo que esa es la mayor bendición que da Dios a las parejas, ser padres. Papás, mamás, incluyo las mamás, disfruten a sus hijos. Háganlos hombres y mujeres de Dios. Un día van a ser papás también ellos. Y creo que el mejor regalo que un papá le puede dar a sus hijos es guiarlo en las sendas de Dios. Un día él decidirá, pero su trabajo es guiarlo en las sendas de Dios. Que vean que papá y mamá aman a Dios y que ese es el camino correcto. Ese es el anuncio. Ahora tienen que aguantarme porque voy a predicar. Y lo que voy a predicar a veces es un poco complicado para todos, ¿verdad? Me incluyo. La mayoría del dinero. Es un tema un poco complicado de manejar en las iglesias, sobre todo en las iglesias evangélicas, donde el dinero muchas veces se pregunta a uno, ¿dónde va a dar el dinero que yo doy? Al templo, en el templo. Dice Jesús, nos cuenta Lucas, el apóstol Lucas, en el capítulo 16, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El apóstol Mateo nos cuenta que Jesús un día dijo, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Todas estas cosas son todas las cosas que usted, que yo necesitamos. Todas, incluidas el dinero, por supuesto. ¿Cuál es la meta de la mayordomía del dinero? La mayordomía del dinero simplemente su meta es ser fieles administradores del dinero que Dios ha colocado en nuestras manos. No es otra. Y cuando hablamos de dinero, hablamos de un tema, repito, muy espinoso, muy difícil de tratar y de manejar. No sé, ¿verdad? En la mañana les decía a los hermanos que estuvieron acá, no sé si alguien estuvo por acá en la mañana, pero lo repito, que muchos de nosotros, con el andar del tiempo, hemos tenido ídolos, ¿verdad? Ídolos en el deporte, ídolos tal vez de su profesión, no lo sé. Yo me acuerdo que, pues como no teníamos mucho dinero, no tenía dinero para comprar pósters ni todas esas cosas, ¿verdad? Así que cortaba los diarios y ponía, ni modo, voy a tener que confesar acá, pero luego crecí, cambié, ponía recortes de la América, ni modo, lo confieso, ahora le voy a las Chivas, pero en aquel entonces, cuando era inmaduro y demás, le iba a la América, entonces colocaba, pero crecí, hermanos, y maduré y cambié, gracias a Dios. Colocaba recortes de la América en mi cuarto y eran mis ídolos. Y así, ¿verdad? No sé usted si hacía recortes o compraba pósters. ¿Quién sabe, verdad? No lo sé. Pero muchos saben qué hacen. En vez de colocar pósters, abren su cartera y miran a sus ídolos que están en su cartera. Tradúzcase en billete de Cuauhtémoc, billete de doña Josefa Ortiz, no sé quién, ¿verdad? Ya no sé quién es, porque yo no veo muchos billetes en mi cartera. No conozco de esas cosas. Pero algunos lo que miran es Mastercard,
¿verdad? Creo que habrá alguno que viene Mastercard o HSBC o Llame a Molé, creo que hay una que se llama así, porque así nos dejan, ¿verdad? Pero cada uno muchas veces le rendimos culto, hacemos de nuestro ídolo a lo que está contenido en nuestra cartera. Y Dios nos advierte en contra de eso. Pablo, el apóstol Pablo, nos cuenta en Colosenses 3:5: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, y escuchen la lista que da: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El dinero, las posesiones, los bienes, pueden convertirse de una bendición que Dios otorga a una idolatría, cuando uno deja de mirar de dónde proviene y cree que uno puede obtener un poco más, trabajando un poquito más, pero haciendo un lado a Dios. El apóstol igualmente nos dice que el dinero es la raíz de todos los males. Apunte por allá, y para que lo lea en casa. Primera carta de Timoteo, a Timoteo, capítulo 6, del 6 al 10. Escuche cómo va encadenando el apóstol. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, que usted esté conforme con lo que Dios le ha dado. Porque nada hemos traído a este mundo y sin nada saldremos, y sin duda nada podremos sacar. Cuando yo me muera, no me voy a poder llevar mi Chevy. Creo que no, ¿verdad? Ni mis camisas favoritas, que solo son como 3. No voy a poderme llevarme nada, ¿verdad? Y como sé que cuando me muera los hermanos que estén acá me van a comprar un ataúd de oro, pues tampoco ese me lo voy a poder llevar, se va a tener que quedar en la tumba. Nada de lo que yo posea en ese momento me lo habré de llevar. Todo aquí se habrá de quedar. Así que, como vine al mundo, así mire, sin nada, igualmente mire. Entonces, ¿qué aprovecho? Aprovecho los bienes que Dios me da en el intercambio, entre que nazco y que en el momento en que yo me vaya. ¿Pero cómo? Así que, continúa Pablo, teniendo sustento y abrigo. ¿Alguien no tiene sustento y abrigo hoy? No, ¿verdad? Todos tenemos sustento y abrigo. Estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ha habido debate, mucho debate, ¿verdad? Que si es bueno querer mejorar su estatus en cuanto a bienes, en cuanto a posesiones, en cuanto a tratar de mejorar su vivienda, buscar un trabajo mejor. Yo creo que no, ¿verdad? No es malo. ¿Saben cuándo empieza el problema? Cuando ese deseo natural que Dios ha puesto en cada uno de prosperar, y recuerde que quien prospera no es uno, es Dios quien hace prosperar a las personas. Cuando cambia el sentido y el deseo de obtener cosas por el simple hecho de obtenerlas, es cuando empiezan los problemas. Eso se llama avaricia. Y un avaro no significa que sea un rico. Un pobre puede ser el más avaro que exista en el mundo, o avaro, no. Avaro es, ¿cuánto cuesta? Avaro, dice uno, no, es avaro, ¿de acuerdo? Los pobres podemos ser igualmente avariciosos como el más grande de los ricos. Por eso no hay limitaciones. Jesús nos dice al respecto a la avaricia, ¿verdad? La avaricia tiene una enfermedad que empieza como afán. Cuando uno se afana por las cosas, por obtener bienes, tenga cuidado, ¿verdad? De la calentura, de la irritación, del afán, puede caer en la tuberculosis, ¿sí? Que es la avaricia. Y de ese paso al otro, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?
va circulando, va pasando hasta que desgraciadamente caemos en ello. Dice Jesús que ¿acaso la vida que Él te dio es más que la comida? ¿O que el cuerpo es más que el vestido? Donde dice en Lucas 12:34, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es importante para ti? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Qué es importante para ti? ¿La iglesia? ¿Qué es importante para ti? ¿Dios? A veces hablamos solo por hablar. Hoy en la tarde, hace un rato, estuvimos en la escuela dominical y el tema en turno fue que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. O sea, que cuando des tu palabra la cumplas. A veces decimos bien fácil, ¿verdad? No, pues lo importante para mí es Dios. Lo importante para mí en segundo es mi familia. Lo importante para mí en tercero es la iglesia. Lo importante para mí en tercero es el trabajo. Y así, ¿verdad? Tenemos nuestra escala de valores. Pero créame, lo más importante para ti es a lo que te dedicas. Y no digo en tiempo, ¿verdad? No solamente en tiempo, sino más que en tiempo, en ver la manera de hacerlo, de lograrlo. Si tu trabajo, aunque no te consuma todo el tiempo, es más importante que Dios, simplemente tu tesoro está puesto en tu trabajo. Si tu familia te impide acercarte a Dios o dedicarle tiempo a Dios, tu tesoro está puesto en tu familia. Si obtener dinero te lleva más tiempo, te dedicas más a ello que servir a Dios y servir a tu familia, aunque digas todo lo contrario, tu tesoro está puesto en tu dinero. ¿De acuerdo? Allí donde está tu tiempo, donde está tu dedicación, donde está tu interés, allí está tu tesoro. Y a veces nos olvidamos de una cosa. ¿Quién da sustento, o sea, comida? ¿Quién da vestido? ¿Quién da familia? ¿Quién da incluso sueño? Porque veo como 5, 6 que ya tienen sueño. ¿Quién da todo? Dios, ¿verdad? Si sirves a Dios, va a haber sustento, va a haber vestido, va a haber de todo, ¿verdad? No te afanes. Dios proveerá. Y lo del sueño es broma, ¿verdad? Pero también Él da sueño. Otra cosa, otra porción dice en Marcos, hablando del joven rico. Este es otro caso, ¿verdad? Este muchacho, joven, no se dice la edad, ¿verdad? Probablemente menor a los 21 años. Había sido un personaje íntegro, una persona derecha, una persona justa, no solamente en su comportamiento, sino para con los demás. Porque interrogado, él decía que había cumplido todos los mandamientos y los relacionaba, ¿verdad? He sido bueno con mis padres, los he respetado, no he mentido, no he robado, no he adulterado, he dado a Dios su lugar, todo, ¿verdad? Pero entonces Jesús detecta un problema en este muchacho que, pues de hecho, las solteras ya se hubieran apuntado, ¿verdad? Es un buen partido, dirían. Es rico. Bueno, eso fue el último, ¿verdad? Amaba a Dios, respetaba al prójimo y tenía dinero para rematar, ¿verdad? Pero tenía un problema. Amaba demasiado su dinero. Entonces Jesús le dice: vende todo y sígueme. Muchas veces, ¿verdad? Hay predicadores malentendidos que hablan de la prosperidad, que le dicen a la gente que pertenece a su iglesia: ya ves, vende todo y sígueme, si no serás como el joven rico que se perdió. Y no es cierto, ¿verdad? La cuestión es esta, el joven rico tenía un problema. Jesús lo detectó y le dice: tú tienes amor al dinero, por lo tanto debes renunciar a ese amor al dinero. Y por eso le dice eso. Pero cada uno de nosotros tenemos problemas, tal vez no con el dinero,
tal vez con otra cosa. Y cuando Dios te dice, renuncia a ello, equivale exactamente a lo mismo que el joven rico. Él tenía problemas con el dinero y debía renunciar a ese problema. Y sin embargo, no pudo. Tenía demasiado amor por el dinero. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que Dios da a este problema con el dinero? Porque todo el mundo lo podemos tener en algún momento de nuestras vidas. Es temprano, ¿ya vieron? 12:15. Significa que hay 45 minutos más. Mayordomía fiel. Vamos a examinar estas dos palabras. ¿Quién tiene mayordomo en su casa? La hermana tiene mayordomo en su casa. Usted es su mayordomo. Ni modo, se dice. No, pero alguien que sea de oficio mayordomo en su casa, no de condición, hermano, de oficio. ¿Alguien tiene mayordomo en su casa? Nadie, ¿verdad? Mayordoma, chacha. No, eso no, ¿verdad? Entre nosotros no se acostumbra lo del mayordomo, ¿verdad? No se acostumbra porque pues no tenemos el dinero suficiente para pagarle un mayordomo, porque ellos ganan muy bien. Pero en la antigüedad el ser mayordomo no es como actualmente, ¿verdad? Que los mayordomos allá entre la alta sociedad son personas que se los pelean entre sí para tener mayordomo. Créanme, ¿verdad? Hay un estatus entre los mayordomos en la actualidad, pero en la antigüedad no. Y como estamos hablando de la Biblia, la actualidad bíblica era diferente. Los mayordomos eran esclavos, simplemente así, no hay que darle vueltas. Eran esclavos de su amo y únicamente hacían lo que su amo les pedía hacer. En este caso eran esclavos especiales, eran esclavos que eran educados, eran criados para ser leales, primero que nada. Antes que cualquier otra cosa deben ser absolutamente leales a su amo. Después, debían ser excelentes administradores. O sea, estudiaban contabilidad más o menos. Sabían administrar el dinero, el tiempo y los esfuerzos de la gente que estaba a su cuidado. Eso eran los mayordomos. Caiga en cuenta cuando se nos pide que seamos mayordomos. Uno, el dinero que tenemos no es nuestro, es de nuestro amo. ¿De quién? De Dios. Así que se nos pide ser mayordomos, servidores de un dinero, cuidadores de un dinero, de unos bienes, de unas posesiones que no son nuestras. Pero también hay una parte agradable en ser mayordomo. A pesar de ser esclavos, estos hombres eran tenidos en gran estima de sus amos. Eran personas absolutamente confiables. El amo depositaba su dinero, sus bienes, con total confianza en ese esclavo. ¿De acuerdo? Usted y yo somos ese esclavo. Dios confía sus bienes absolutamente en usted y confía que usted los puede administrar adecuadamente. Y hay una tercera que a veces no nos agrada. Hay que dar cuentas de la administración. El mayordomo, aunque tiene la confianza, llega el día en que su amo tiene la total autoridad de llegar y decirle: saquemos cuentas. ¿Qué has hecho con lo que te he entregado? Y el mayordomo tenía la obligación de sacar sus libros y decir: el talento que me has entregado lo he dividido así, así, así y así. Y de ese talento que me has dado, te entrego 10 más, dijo uno. Y así, ¿verdad? Otros. Pero llegó aquel que, conociéndote que eres un amo duro y que pides cuentas, el talento que me diste lo guardé y nunca lo usé. ¿Se acuerdan? Y así, ¿verdad? Nosotros como mayordomos a veces tomamos estas dos, ¿verdad? Podemos tomar el camino de utilizar el talento, los talentos que Dios ha depositado en nosotros, o también tomar el camino fácil de decir: Dios, te devuelvo el talento que me diste y no lo usé, pero te lo devuelvo nuevecito. Dios no quiere eso de nosotros, ¿de acuerdo? Cuando Dios deposita bienes, cuando Dios deposita dones, cuando deposita talentos en su vida, es porque Él ha confiado en que usted, en que yo
los vamos a utilizar de la mejor manera posible y va a rendir fruto ese uso. Para ser un mayordomo fiel hay que tener algunas disciplinas y vamos a hablar un poquito de ellas. Primero, sembrar, luego pensar y luego planificar. Saber sembrar es importante. Cuando usted le sobra algo de dinero y decide ahorrar, ¿cómo escoge el lugar donde va a ahorrar? El banco, digamos. Yo creo que va a 3, 4, 5 bancos, lee las condiciones, me dan tanto de interés, me cobran tanto de comisiones, me dan tales beneficios, no sé qué, ¿verdad? Una serie de cosas. Y luego decide el mejor lugar para poner su dinero. Pues bien, en cuanto a los bienes que Dios da, igualmente aplica. Hay que saber dónde colocar nuestro dinero. Proverbios 3:9 nos dice: honrad a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Los lagares es el lugar donde se hacía el vino. Hay que saber en dónde invertir. Busca invertir tu dinero, tu tiempo, tus bienes, tus talentos, tus dones al servicio de Dios. Dios los va a hacer prosperar. El lugar mejor, la mejor cuenta de ahorros, la vas a abrir en el banco de Dios. En otros bancos, como dicen, ¿verdad?, te van a vender espejitos a la larga. Jesús da ejemplos al respecto de cómo saber dónde sembrar. En la segunda carta a los Corintios dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él, siendo poseedor de todo, decidió morar en un ser humano, en una persona que tenía carencias, como todos nosotros, que tenía deseos, como todos nosotros, que necesitaba sustento, comida, como todos nosotros. Pero sin embargo, cada día de su vida terrenal hacía lo que a veces nosotros no hacemos: pedir a Dios que le sustente el día y dar gracias cuando ese sustento venía. Nosotros damos por sentado que Dios está obligado a sustentarnos. Damos por sentado que es una obligación el que yo despierte y tenga comida en casa, o que mis hijos tengan para ir a la escuela. Lo damos por sentado. Y nunca, casi nunca, damos gracias a Dios por lo que ya otorgó. Dios es un proveedor, ¿verdad? Es mi proveedor, me lo prometió y tiene que hacerlo. Pero no doy gracias por lo que ya lo hizo, por cuántas veces ya lo hizo. Jesús se sometió a la humanidad limitada para hacernos saber que podemos depender de Dios absolutamente. Toda la vida terrenal de Jesús dependió de su Padre absolutamente en cuanto a la provisión de todo tipo de cosas. ¿Y saben qué? Estoy seguro que Él daba gracias por cada día que había sido provisto. Nosotros somos provistos más o menos. A veces tenemos más, a veces tenemos menos, pero siempre hemos tenido. Sembrar con el diezmo. La lectura que hicimos habla del diezmo, ¿verdad? Y dice Dios que vamos a robarle, porque el diezmo es una parte que le corresponde a Dios de nuestros bienes. El pueblo contesta: ¿en qué te hemos robado? Dios les dice: en vuestros diezmos y ofrendas. A ver, sinceramente, yo igual me pregunto, cuando llega el ingreso, ¿qué es lo primero que hacemos? Sacar nuestra lista de necesidades, ¿verdad? Necesito para la colegiatura, para la renta, para la letra de la casa, un montón de cosas. Y al final, lo que quede es el diezmo. No, ¿verdad? De a eso le sacamos el diezmo. Teníamos 100, le quitamos todas nuestras necesidades, nos quedó 1. Y el diezmo de 1, ¿cuánto es? 0.10, ¿verdad? Y vas con tu diezmo. ¿Es así? Generalmente hacemos así, ¿verdad? Resulta que el diezmo es: recibí 100, le calculo el 10, separo 10, me quedan 90 para hacer todo lo demás. ¿Y saben qué? Cuando uno actúa de esa manera,
No sé cómo, pero Dios provee de esos 90 todas las necesidades y al final queda. Créame que queda. Aunque diga que no, siempre queda. Siempre queda. Y cuando no hacemos eso, le estamos robando a Dios. Yo no sé cómo usted saca su presupuesto, ¿verdad? Yo tampoco sé cómo saco mi presupuesto, porque como doy todo mi dinero, me dicen, esto es lo que te quedó, tu diezmo y 10 pesos para ti. A ver cómo lo haces. ¿Saca usted el presupuesto en casa o presupone nada más? Es importante, de verdad, los contadores lo saben. Para poder vivir hay que saber con qué cuentas y no gastar más de lo con que cuentas. Vamos a hablar un poquito adelante de las dichosas tarjetas de crédito, así que espérese un poquito. ¿Cuál es la promesa para los que diezman? Dice Malaquías, mejor dicho, Jehová a través de Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Yo le creo a Dios cuando Dios me dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, ¿verdad? Yo le creo a Dios en eso. Le creo a Dios cuando me dice: venid a mí todos los trabajados y cansados, y yo les haré descansar. Le creo a Dios cuando me dice: al que viene a mí no le echo fuera. Le creo a Dios cuando me dice: cree y tu familia serán salvas, tú y tu familia serán salvos. Le creo a Dios cuando me afirma que si le creo a Él tengo vida eterna. Pero cuando leo: trae los diezmos al alfolí, empiezo a dudar. ¿De acuerdo? Ahí Dios me lo tienes que explicar más claramente. Si le creo a Dios en todo lo que Él me diga. Amén. Incluidas mis cosas, incluido mi dinero, incluido mi tiempo. ¿Por qué creen que se ha tomado, no sé cuánto, un mes o más en predicar acerca de la mayordomía? Porque es importante, porque hay que creerle a Dios en todo, ¿verdad? ¿Cómo podemos sembrar? Sembrar con ofrendas, sembrar con donaciones, sembrar con dinero para gente que necesita. Así podemos sembrar. Muchas veces pensamos que nuestro diezmo es nada más el 10%, que con eso basta, ¿verdad? Pero muchas veces, dando el 10%, nuestro diezmo, siempre hay una persona alrededor nuestro que necesita. Y no le podemos decir, ¿verdad? A Dios no le agrada que le digamos: ¿sabes qué? Ya di el 10% en mi iglesia y para ti pues no quedó nada. ¿Ustedes lo dirían? Si ustedes tuvieran una necesidad y se acercaran a un hermano y le dijeran: tengo hambre. No sé si alguno lo acostumbra, ¿verdad? Yo siempre lo hago porque soy chayote, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero si alguien se acerca y le dice a usted sinceramente: tengo hambre y no tengo para comer, ¿usted qué haría? Le diría: hermano, ve al templo porque yo ya di mi diezmo en el templo y allí están obligados a darte de comer. No, ¿verdad? Pero a veces con nuestra actitud hacemos eso. Nuestras palabras son unas, nuestra actitud es otra. De verdad que no conviene. Por eso les dije hace un ratito que cuando usted hace su presupuesto adecuadamente, saca su diezmo y luego siempre queda, siempre va a quedar para una necesidad. El hermano que usted venga, que tenga hambre, jamás se debe ir con hambre. El hermano que llegue a usted con necesidad de vestido, jamás se debe ir sin esa necesidad cubierta. Para eso Dios da y sobra. Es la promesa de Dios, ¿verdad? Que aquel que diezme, que aquel que dé su parte a Dios, en casa va a sobreabundar. ¿Le cree? 4 o 5 tal vez le crean, ¿verdad? Y es cierto, es cierto. Cuando éramos, bueno, en casa no éramos nada, ¿verdad? No creíamos, Dios no formaba parte de la vida de mi familia para nada, ni para bien ni para mal, así decimos, ¿verdad? Dios no se metía con nosotros.
Siempre había carencias. ¿Y saben por qué? Porque siempre había necesidades que nosotros creíamos tener. Necesitábamos más de lo que en realidad necesitábamos. Nuestra forma de vivir era tal que lo que teníamos nunca bastaba. Nunca bastaba. Siempre hacía falta algo. No quiero decir, ¿verdad?, que ahora no hagan falta las cosas, pero con lo que tenemos basta, es suficiente, créame, es suficiente. Sembrar, y aquí vienen algunas preguntas, y con esto pasaremos al segundo punto de 8. Algunas preguntas, porque tal vez usted se las hace, ¿verdad? Iba a preguntar quién diezma y que alzara su mano, pero pues no es conveniente, ¿verdad? No es conveniente, porque créame, habrá miles, millones, centenas de millones, ¿qué sigue? Miles de millones, ya no sé contar más, de veces en las cuales se predicará acerca del diezmo, pero aquel que no tiene en su corazón obedecer a Dios, de nada va a servir, ¿de acuerdo? Así que voy a dejar de hablar del diezmo y le voy a decir para qué sirve el diezmo que a veces nos da tanto trabajo dar. ¿De acuerdo? Algunas preguntas que a lo mejor usted se ha hecho. ¿Dónde acaba mi diezmo? ¿Dónde acaba mi ofrenda? Escuche. ¿Ustedes creen que el pastor se queda con el dinero? ¿No? 3 dicen que no. Los demás o dudan o están seguros que sí. No sé, ¿verdad? Hermano pastor, ¿dónde está? No sé dónde esté, pero hay que predicar acerca de ello. ¿Está escuchando allá, verdad? Bueno, en realidad no, ¿verdad? Cuando menos en la denominación bautista, el pastor no se queda con el dinero. ¿Cómo funciona? Simplemente, ya lo sabemos, ¿verdad? Se propone, valga la redundancia, un presupuesto dentro del cual están los salarios del pastor, de los diáconos. Los diáconos no recibimos, ¿verdad, hermano? No todavía. Pero está la petición ante el Congreso a ver si se nos hace, pero creo que no. El salario del pastor, el salario de la secretaria, el salario de los guardatemplos y de todos los demás que hacen un trabajo que debe ser reconocido delante de Dios con un salario, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿verdad? Cuando usted alza su mano, automáticamente, muchas veces, está aprobando ese presupuesto, ¿de acuerdo? Allí va gran parte o una parte de su dinero que usted da. Y créame, ¿verdad? El pastor no maneja su dinero. ¿Se debe diezmar en la iglesia donde uno se congrega o no? Sí, ¿verdad? El diezmo se deposita en la iglesia en donde uno se congrega, no en otro lugar. Porque a veces pensamos, yo pertenezco a la iglesia bautista El Mesías, pero si me voy a trabajar a otro lugar y me congrego en una iglesia, no sé, ¿qué será? De Londres, por ejemplo, una chiquitita de por allá. Digo, no, es que aquí tienen mucho dinero, voy a enviar mi diezmo a la iglesia bautista El Mesías de Mérida. No, lo bíblico es que usted diezme en el lugar en donde se encuentra. Y si su corazón le dice, hay necesidad allá, aparte una otra porción diferente a su diezmo y envíela a la iglesia bautista El Mesías. Eso es lo bíblico. Hay otras preguntas. ¿Cómo se usan, ahora sí, los diezmos y las ofrendas? Ya vieron, por ejemplo, que muchos miércoles se van una serie de hermanos que tienen por profesión y oficio ser médicos. Se van a ciertos lugares. Bueno, ¿de dónde creen que sale la gasolina? ¿De dónde creen que sale muchas de las medicinas que se dan? De allá, ¿verdad? De allá. ¿De dónde a veces pensamos que de los abanicos que nos quejamos, la energía eléctrica para moverlos? Cuando nos quejamos que las bancas están demasiado limpias y pulidas, ¿de dónde sale, verdad? De las mismas bancas que nos quejamos, ¿de dónde salieron?
de la cocina es que el gas, la electricidad, el agua de allá, ¿verdad? Cuando el refrigerador, los refrigeradores, las camionetas, las combis, ¿verdad? Que nos quejamos que ya no arrancan, ¿verdad, hermano? No sirven, ¿verdad? ¿De dónde sale su mantenimiento? ¿De dónde sale para, sobre todo, mantener a los misioneros que extienden la palabra de Dios y que aquí tenemos la bendición de tener algunos? ¿De dónde creen que sale? De su diezmo, de su dinero. Otra pregunta, ¿es pecado ahorrar? Porque hay unos que somos bien ahorrativos, ¿verdad? ¿O no? No es pecado ahorrar, ¿verdad? No es pecado ahorrar siempre y cuando usted no retenga ese ahorro. Me estoy acordando, ¿verdad? Había una vez un judío que le dijeron: tu papá y tu mamá tienen necesidad. Y él contestó: no, porque la parte que yo les podría dar es ofrenda para Dios. Y ya no lo dio. La dio al templo y no la dedicó a sus papás. Nosotros a veces actuamos así. Como el diezmo es el 10% y no nos queda nada para ahorrar, entonces nos lo retenemos y lo dedicamos, decimos, es nuestro ahorro. Y para Dios ya no hay, ¿verdad? Al revés, ya no hay para Dios. Ahorrar no es malo, ¿de acuerdo? De ninguna manera es malo, siempre y cuando usted sea obediente y separe la parte que le corresponde a Dios. Las tarjetas de crédito. ¿Quién tiene tarjeta de crédito? Sí, de crédito. Puede levantar su mano, no le voy a regañar. Después nada más. Nadie tiene, ¿verdad? Es increíble. Hermano, tiene la iglesia perfecta usted. Nadie tiene tarjeta de crédito. Le hicieron caso la última vez que predicó y las rompió. Todos las rompieron. Yo sé que no quieren levantar su mano, ¿verdad? Porque yo iría a pedirles prestado enseguida. Pero créame, no es bíblico tener tarjetas de crédito. Proverbios 22:7 dice esto: el que toma prestado es siervo del que le presta. Adivina quién le presta con esa tarjetita de plástico. Se llama banco. Y ellos generalmente no son cristianos, ¿de acuerdo? Y le van a cobrar hasta el último centavo que usted les haya pedido. Y no solamente el último centavo que les haya pedido, sino sobre todo los muchos centavos que se le van a añadir a lo que usted le pidió. ¿Y saben qué? No van a tener misericordia de usted, porque usted no fue sabio, ¿de acuerdo? No fue sabio al sacar esa tarjeta. Yo una vez, cuando usted va a las plazas comerciales, cuando usted le ven bien vestido, así elegante, ¿verdad? Con sus zapatos de charol brillantes, enseguida se le pegan. ¿Se dio cuenta? No quiere usted una tarjeta de crédito, una tarjeta de Chapur, una tarjeta de Chedraui, cualquiera, ¿verdad? Le ofrecen una tarjeta. A mí no, ¿verdad? Porque siempre voy así chempó. Pero bueno, seguro que usted sí le ofrecen su tarjeta. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué? Porque saben que la mayor parte de la gente no sabe manejarla y se va a endeudar y va a comprar y va a gastar dinero que no tiene. Así somos los mexicanos, desgraciadamente. No sabemos usar el dinero y mucho menos el dinero que no tenemos, sobre todo. Somos aficionados a eso. Y saben, a veces parecerá que es vacilada ver eso de las tarjetas, pero como parte de la directiva, pues hemos tenido que sufrir, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? La pena, la tristeza de ver a hermanos que no es broma, ¿verdad? No es chiste. Para mí es chiste, ¿verdad? Que me ofrezcan o no una tarjeta. Pero hay personas que están sumidas en verdaderos problemas, que han comprometido su manera de vivir, y escuchen, ¿verdad? Su manera de vivir por aceptar un pedacito de plástico y creer que con eso habían solucionado su vida, ¿de acuerdo? Y todo el contrario fue. Comprometieron su vida con ese pedacito de plástico. De verdad,
si usted no sabe manejar, si usted es de esas personas que tienen 100 pesos y deciden gastar 200, ¿sabe qué? Rompa su tarjeta, no es para usted, de verdad. Gaste los 100 que tiene, de verdad, de la mejor manera que pueda, pero nunca gaste más allá de lo que tenga. Ese es el verdadero presupuesto. Hay un contador acá. Cuando los países se endeudan es porque gastan más de lo que tienen. Nosotros hemos padecido mucho de ello y me extraña, ¿verdad?, que los mexicanos no aprendamos de eso. Gastar más de lo que tenemos lleva a la ruina y Dios no le agrada eso. Caemos en el presupuesto. ¿Hace usted un presupuesto familiar? Generalmente no, ¿verdad? Son escasas las familias que hacemos presupuesto, o que hacen, perdón, presupuesto familiar. Generalmente llega el fin de quincena, o de semana, o de mes, según cobren, sacan la lista y ven que no pagaron luz, no pagaron teléfono, no pagaron tal, y ya no hay dinero. ¿Y qué hacemos? Pues prestamos para pagar eso, y prestamos para pagar lo que falta. Créame, es muy importante que llevemos un presupuesto, y ese presupuesto no incluye las cosas que voy a cobrar, que podría yo cobrar, solamente incluye lo que tengo en mi mano, ¿de acuerdo? De lo que yo tenga disponible. De lo que voy a disponer, no lo sé, de lo que yo tenga en ese momento en mis manos. Cuando Dios provea un exceso, ¿saben qué? Den gracias a Dios, separen el diezmo de ese exceso y utilicen lo demás, ¿de acuerdo? Todavía queda mucho tiempo. ¿Qué le pasa a ese reloj? No corre, ¿ya se dieron cuenta? Es espantoso. Pensar antes de gastar. Ya lo están pensando. ¿Qué diferencia habrá entre una necesidad y un deseo? Necesidad, va todavía, hermano. Que yo le corte, dice. ¿Qué diferencia habrá entre una necesidad y un deseo? Por ejemplo, los que somos de buen diente, la necesidad es comer. ¿Estarán de acuerdo? El deseo es ¿qué comer? Y así yo podría saciar mi necesidad de comer, pues no sé, con unos 25 tacos de cochinita, digo, para entrar. Pero tal vez deseo comer en un restaurante muy caro, que no me alcance mi dinero. Esa es la diferencia entre una necesidad y un deseo. La necesidad es realmente lo que requiero. El deseo puede implicar una marca, puede indicar un lugar, puede indicar un estatus, puede indicar algo que yo no puedo costear. ¿De acuerdo? ¿Es correcto cumplirse un deseo de cuando en cuando? Sí. Cuando usted ha sido disciplinado, cuando ha separado la parte de Dios, cuando ha ejercido su presupuesto y le ha sobrado, entonces sí. Dios da hasta para eso, pero hasta ese momento. ¿De acuerdo? Puede tener deseos y cumplirlos, claro que sí, pero primero vea sus necesidades. Otra cuestión, ¿a dónde va mi dinero? Por ejemplo, yo trabajo en una oficina y saben que los oficinistas tenemos un problema, estrés de no hacer nada. Eso se llama, creo que así se traduce. No, los oficinistas en general. Hay estrés cuando uno no hace nada y está sentado detrás de un escritorio y ve las horas pasar y ya se cansó de golpetear el escritorio. El Facebook ya no tiene nada nuevo, ya lo vimos todo. Nadie quiere chatear porque todos están trabajando o estudiando, ¿verdad? ¿Y qué hago, verdad? Y viene el estrés y me voy a la tienda y compro charritos, torritos, de esos chiquititos porque duran más, submarinos, pingüinos, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Y eso todos los días. Llega el sábado y digo, ¿dónde se va mi dinero? ¿Verdad? Si no gasto nada. Hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Las pequeñas cosas que no tomamos en cuenta también cuestan. Mis torritos tienen un precio, 4 pesos. 4 por 5, 20. ¿De acuerdo?
Y si solo gano 16, ya me metí en líos, ¿verdad? Ya no pude pagar mis torritos. Hay que tomar en cuenta eso, los gastos pequeños hay que tomarlos en cuenta. ¿De acuerdo? Tome en cuenta hasta esas cosas. Aquí dan una marca, no la puedo decir porque no es yucateca. Vamos a procurar lo nuestro, ¿de acuerdo? Cuidemos lo pequeño, porque ahí está la fuga mayor de nuestro presupuesto. Y la última, ya para terminar, es simple, ¿verdad? Lo leímos al principio, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Tu afán por tener cosas, Dios lo conoce, créeme. Tus necesidades, Dios las conoce. Tus deseos, Dios los conoce. Pero ¿sabes qué? Primero acércate a Dios y todas las demás cosas, porque Él conoce tu necesidad, te las va a proveer. Hoy la lectura de Malaquías es una lectura dura, pero es una lectura que nos reta. Es una lectura que nos dice: confía, confía y yo proveeré en tu casa. Saben, cuando yo no era cristiano, me daba mucho trabajo confiar en las personas. De verdad, no podía confiar. Sabía que fallaban. Tenía la experiencia de que todos me habían fallado. Cuando me hice cristiano, tuve que recibir la disciplina de Dios de empezar a confiar en las personas. De confiar en las personas. Créanme, aunque le parezca raro. Tuve que tomar esa disciplina de parte de Dios. Y como parte de mi disciplina, extenderla hacia el mismo Dios. Confiar en las cosas que me es difícil a veces concebir en mi cabeza, en mi entendimiento, que Dios las puede hacer. Y confiar en que sí, que aunque mi entendimiento me diga no, Dios las puede hacer. Tal vez para muchos de nosotros una de esas cosas es dar, diezmar, ofrendar, dar nuestro servicio a Dios. Tal vez sea ese nuestro problema, pero es promesa de Dios. Confíe. Amén. Vamos a terminar, de verdad, cuando usted da un peso, 10 centavos, 5 centavos, no sé, lo que usted dé y que se haya propuesto en su corazón dar, créame, Dios lo magnifica, lo multiplica y lo usa. A veces pensamos que, por ejemplo, dar de comer a alguien es importante, y sí es, ¿verdad? Pero esa persona que recibió el alimento recibe algo más, no solamente el alimento, recibe en su corazón el hecho de que Dios le ha provisto comida un día. Y eso sustituye, amplía, magnifica esa simple comida. Cuando usted da de comer a alguien porque se paró, Dios bendice a esa persona no solamente con el sustento, sino le bendice con su presencia, que es lo principal. Bendiga a muchas personas a través de eso que es algo que Dios le da para administrar. ¿De acuerdo? Vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría de ser buenos mayordomos, de ser administradores, de ser buenos presupuestadores de nuestro dinero, de ser sabios para usar y no ser usados por nuestros bienes, y sobre todo, ¿verdad?, para entender que lo que damos, aunque unos pongan su cara así chueca, lo que damos sirve para que muchas personas sean salvas, que ese es el propósito principal de la iglesia de Dios. No dar de comer, ¿de acuerdo? No proveer las necesidades de otros, no necesariamente eso. La primera directiva de la iglesia de Dios es salvar almas, ¿de acuerdo? Y su peso, su dinero, salva muchas almas, créanme, si usted lo dedicó a Dios.